Bien, estamos en la actividad número 3, preguntas de estadística. Entonces, en esta pregunta 4 hay que plantear tres ejemplos. Un ejemplo de suceso seguro, uno de suceso imposible y otro de suceso elemental. ¿Listo? Entonces, todo para esta situación, que se lanzan tres monedas al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver la explicación de esa partecita, cómo sería. Pues bueno, eso que estamos trabajando son tipos de sucesos para experimentos aleatorios. Entonces aquí tenemos el ejercicio, acuérdense que hay que poner el respectivo espacio muestral, ¿sí? En el ejercicio se nos dice. Entonces vamos a lanzar tres monedas, pues recordamos que las monedas siempre van a tener cara y sello, ¿no? Estas son las denominaciones de nuestras monedas colombianas. Y entonces, para un suceso seguro, que como su palabra lo dice, es ir a la segura, como también nosotros decimos. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo de un suceso seguro en ese experimento de lanzamiento de tres monedas? Pues que lanzar las tres monedas en cualquiera de ellas caiga cara o sello. Eso es seguro porque cara o sello es lo que siempre va a caer en cualquiera de las tres, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos el suceso seguro. Bien, entonces, ¿cómo armamos el espacio muestral? Pues lo más sencillo que se puede hacer es hacer un diagrama de árbol, que es lo que les pongo aquí, les escribo aquí en esta partecita. Entonces, si yo lanzo una moneda, ¿cierto? Al aire, ¿cuáles son las posibilidades que se pueden dar? Pues que caiga cara, ¿cierto? O que caiga sello, si lanzo una sola moneda. Si lanzo dos monedas al mismo tiempo, ¿sí? Pues en la segunda moneda también va a caer, puede caer cara, ¿cierto? O puede caer sello. Entonces, como se lanzan al mismo tiempo, pues la cara de la primera moneda se puede combinar con la cara de la segunda o la cara de la primera se puede combinar con el sello de la segunda. Ahora, ¿qué pasa con este sello de acá? Pues que igualmente puede combinarse con el cara o sello de la segunda moneda de manera similar. Listo, entonces si yo lanzo dos monedas al tiempo, voy a tener una, dos, tres y cuatro combinaciones, ¿listo? Que serían estas de acá. Cuatro. Si lanzo una tercera moneda, pues voy a seguir obteniendo cara y sello, pero se pueden seguir combinando también entonces con las anteriores monedas. Entonces, de esta cara de la segunda moneda, pues van a salir dos combinaciones, ¿cierto? Cara, sello. De este sello, pues van a salir otra vez dos combinaciones, cara, sello. Y de esta cara, pues van a salir nuevamente dos combinaciones, cara, sello. Y por último, entonces tenemos aquí las combinaciones de esta de acá. Listo, entonces aquí ya tenemos que cuando lanzo tres monedas al mismo tiempo, pues voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 combinaciones diferentes, las cuales vamos a anotar acá en esta partecita para luego armar nuestro espacio muestral. Bien, retomando entonces la consecución de ese espacio muestral, pues entonces acá tenemos todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces nos venimos por todas las lineecitas y vamos anotando las combinaciones. Entonces la primera sería cara, 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 acá está, cara, cara, sello, cara, sello, cara, cara, sello, sello. Pasamos acá entonces sello, cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Obteniéndose entonces este espacio muestral que serían 8 elementos. Entonces los espacios muestrales, ya ustedes lo deben saber, eh, se escriben entre llaves, ¿cierto? Y todos los elementos separados por comas. Entonces aquí están los 8 elementos que hacen referencia al espacio muestral del suceso seguro, que pues es el espacio muestral de todo el experimento, de lanzar tres monedas al mismo tiempo y anotar sus resultados. Bien, pasamos a
a la siguiente parte. Bien, en esta partecita de suceso imposible, pues es muy sencillo, ¿no? Algo que no se pueda dar, que no esté dentro del espacio muestral del experimento aleatorio. Entonces, un ejemplo podría ser que al lanzar las tres monedas se obtenga la combinación cara, sello, cara, sello. Entonces, como esa combinación no está aquí en el espacio muestral, pues es un suceso imposible. ¿Y cuál es el espacio muestral allí? Entonces, pues yo vengo y lo escribo. El espacio muestral es igual, acuérdense que siempre va entre llaves. Como no hay elementos allí, no hay esta combinación cara, sello, aquí lo podemos constatar. Además, porque solamente son tres monedas, pues solamente hay una, dos y tres combinaciones siempre. Entonces, como no hay elementos allí, pues abro llaves y vuelvo y cierro llaves. Y este es el espacio muestral. Este es el espacio muestral de este suceso imposible. O sea, no tiene elementos. Bien, para el literal, bueno, aquí me equivoqué, aquí es el C, ¿sí? En la C nos hablan de un suceso elemental. Entonces, un ejemplo puede ser que al lanzar las tres monedas se obtenga la combinación cara, sello, cara. Es decir, el espacio muestral debe estar formado por un solo elemento. Entonces, miramos en el espacio muestral de todo el experimento, ¿cierto? Y en cuáles se obtiene cara, sello, cara, pues solamente en esta de acá, ¿sí? Cara, sello, cara. No hay otra combinación que cumpla exactamente este orden. Por tanto, es un solo elemento. Por eso se llama suceso elemental. El espacio muestral, pues entonces sería igual, abrimos siempre las llaves y anotamos pues el único elemento para dicho suceso. Entonces, cara, sello, cara, ¿sí? Y ahí mismo se cierran las llaves. Bueno, estoy trabajando con el mouse, entonces no me quedan muy bien hechas las letras, pero considero que se entiende para la explicación. De ese modo, entonces, culminamos el punto 4. Bueno, continuamos entonces en tipos de sucesos, pero ahora cambiamos el ejemplo para tratar los últimos dos tipos de sucesos. Entonces pasamos a este ejemplo que dice que se lanzan dos dados al mismo tiempo y se anota la suma de sus caras. Plantea un ejemplo con su respectivo espacio muestral pues para los otros tipos de sucesos que vamos a ver a continuación. Entonces recordamos pues, bueno, se van a tener dos dados, ¿cierto? Y pues cada uno de esos dados tienen estas 6 caras enumeradas de esta manera, ¿sí? Así como se muestra aquí. Entonces, pasamos entonces a determinar el espacio muestral antes de hablar del suceso compuesto, ¿sí? Antes de plantear el ejemplo de suceso compuesto, pues debemos pensar en cómo sería el espacio muestral de este experimento. Entonces recordamos que se tienen dos dados, aquí está el primer dado, aquí está el segundo, pues obviamente sus caras no van a variar, entonces vamos a recordar que en lo que consiste el experimento aleatorio no es en combinar las caras, sino en sumarlas. Entonces, ¿cuáles son todas las posibles sumas que se pueden dar en este experimento? Entonces, las posibles sumas, pues vamos a iniciar desde el valor más pequeño que hay en cada uno. Pues el valor más pequeño en el primer dado, pues es 1 igual que en el segundo. Entonces, si sumo estos dos valores más pequeños, obtengo el número más pequeño de ese espacio muestral, que va a ser 1, ¿cierto? Más 1, que es igual a 2. Listo, entonces este es el número más pequeño que se puede obtener sumando las caras de dos dados. Luego seguiríamos 1 más 2, ¿cierto? Luego 1 más 3 y así sucesivamente. Entonces, esos números van a llegar desde 2, ¿cierto? Van a llegar todas esas sumas hasta el valor más grande que se puede obtener, que sería sumar las caras más con el valor mayor, ¿cierto? El valor más grande, entonces sería 6 más este 6 de acá. Este 6 del primer dado con este 6 del segundo dado.
O sea que el número final de sumas que se pueden obtener pues sería 12. ¿Listo? Entonces se pueden obtener todos los números que hay desde 2 hasta 12 en el espacio muestral. Bueno, ya tenemos entonces nuestro espacio muestral para ese experimento, que sería este de acá. Entonces son todos los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, hasta el 12, que son todas las posibles sumas que se pueden dar con los dos dados. Bien, no se repiten, ¿no? No se repiten elementos. Pues podemos obtener 5, 4 de varias maneras, pero sigue siendo el mismo 4, el mismo 5. Entonces, aquí en el espacio muestral no necesitamos o no debemos repetir elementos. Bien, entonces ahora sí, un ejemplo de un suceso compuesto dentro de ese experimento. Entonces, que si yo tengo un múltiplo de 3 menor que 12. Entonces recordamos que un suceso compuesto está formado por más de un elemento del espacio muestral. Acuérdense que el suceso elemental es un solo elemento, el compuesto pues van a ser más de uno. Bien, entonces para este ejemplo los múltiplos de 3 aquí en este espacio muestral, entonces vamos a anotarlos. Entonces E igual, siempre abrimos llaves y empezamos. Los múltiplos de 3 pues básicamente la tabla del 3, ¿no? Entonces sería el 3, ¿sí? Sería el 6, sería el 9 y sería el 12 si dijera menor o igual, o si no dijera menor. ¿Listo? Si dijeran los múltiplos de 3 solamente. Entonces, como dice menores que 12, entonces el 12 no entraría acá. O sea que mi espacio muestral solamente llega hasta 9. Entonces hay 1, 2 y 3 elementos. Eso ya hace que sea un suceso compuesto porque es más de un elemento. Bueno, por último, un suceso contrario o complementario dentro del mismo ejemplo de los dados. Entonces, pues teniendo en cuenta el anterior que decía que se tuviera un múltiplo de 3, pues el suceso contrario a obtener un múltiplo de 3, pues es que no se obtenga un múltiplo de 3 menor que 12, ¿no? Entonces aquí esto me dicen que es lo contrario, o sea, los elementos, acá se los he escrito, son los elementos que no corresponden al suceso A, suponiendo que A sea el que habíamos planteado inicialmente, perdón. Entonces, ese espacio muestral para ese suceso contrario o complementario sería el formado por los elementos diferentes a los que pusimos anteriormente, o sea, no vamos a incluir ni el 3, ni el 6, ni el 9. Entonces van a ser todos los demás. Entonces, pues va a clasificar el 2, va a clasificar el 4, el 5, nos pasamos al 7, el 8, saltamos al 10, el 11 y terminamos en 12. Y hasta ahí llegaría mi espacio muestral para el suceso contrario al ejemplo que habíamos planteado. Y daría por terminada entonces la explicación de estos dos punticos de tipos de suceso de la guía de estadística. Espero les haya servido y que puedan armar sus propios ejemplos, ojalá distintos a estos, pero pues pueden usar como fundamento los ya explicados.